Este programa es de tipo informativo y de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Muy buenas noches, queridos amigos, nuevamente acá en el programa Diálogo Jurídico. Tenemos unos problemitas técnicos hace ratico, pero estamos bien ya. Bueno, señores, un programa que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Recuerda que venimos todos los días miércoles y repeticiones toda la semana por acá por Falcone Televisión. Si quieren ver nuestros programas también puedes verlo a través de lo que son las redes sociales. Y específicamente puedes buscarlo en YouTube, colocas Diálogo Jurídico y te saldrán cada uno de estos programas. El programa de hoy tiene una gran importancia, ya que el tema que vamos a tratar es sumamente delicado en estos momentos circunstanciales en el país. ¿Okay? Básicamente es un tema que ha traído bastante polémica en los últimos días, como es el impacto de la nueva Asamblea Nacional. ¿Okay? Para eso trajimos la noche de hoy a un amigo que ya ha venido en varias oportunidades, el doctor Alexander Montilla, abogado y profesor universitario. ¿Okay? Vamos a hablar un poco con el doctor Alexander Montilla sobre lo que es este impacto, qué es lo que trae, qué es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual es la Carta Magna, obviamente, es la norma suprema según se establece. Y obviamente hay una pirámide de Kelsen que nos indica, obviamente, cuál es el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Básicamente, en Venezuela, la Carta Fundamental o la Carta Magna es la Constitución, sobre ella nada. ¿Okay? Entonces, doctor Alexander, muy buenas noches, bienvenido nuevamente acá a Diálogo Jurídico, su programa. Gracias, muchas gracias, Harold, por la invitación. Doctor Alexander, estamos hablando, el tema de hoy es un tema bastante polémico, hay muchas dudas, ¿okay? Sobre lo que es esta nueva Asamblea Nacional, qué trae, qué no trae, cuántas, con los 112 votos que ganó una de las parcialidades políticas, cuáles son las funciones que tienen ellos, cuáles son los que no tienen, hasta dónde se puede dar. Eso es lo que queremos la noche de hoy. Vamos a aclararle a ese televidente que está ahí, qué es lo que esas funciones que va a tener esa nueva Asamblea Nacional. Bueno, sí, Harold, la Asamblea Nacional electa por el voto mayoritario de más de 7 millones de personas, permitieron, o sea, es una ventana, esa Asamblea Nacional es una ventana a la opinión pública y por parte de unas personas que fueron elegidas. En cierta forma, la Asamblea Nacional hoy se encuentra conformada por 112 diputados electos que pertenecen a una tendencia política llamada Mesa de Unidad Democrática, conformada por diversos partidos que se oponen a un partido unitario que es el Partido Socialista Unido de Venezuela con 55 curules. Así se le denomina el puesto que tiene un diputado en la Asamblea Nacional. Teóricamente la Asamblea Nacional y la figura de la Asamblea Nacional se define como una parte del poder público nacional que tiene como misión legislar, crear leyes, dictar normas y no solo eso, sino otra cosa que es muy importante, regular y controlar el ejercicio del poder público de los demás poderes, ejecutivo, judicial, llámase Tribunal Supremo de Justicia, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, y los demás miembros del Poder Ciudadano. Aquellos que probablemente no hayan escuchado qué es el Poder Ciudadano se refiere a los miembros de ese cuerpo colegiado constituido por 3 personas, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo y Fiscal General de la República. Esa es la Asamblea Nacional. La función primordial es crear normas y ser un mecanismo que sirva para controlar a los demás poderes, porque es la Asamblea Nacional la verdadera expresión de la manifestación del pueblo. Obviamente, el pueblo es quien los decide, quien los escoge, ¿okay? A través de un voto expreso, ¿no? Alexander, estuvimos hablando, hemos escuchado por ahí parte de las funciones de la Asamblea, como tú decías hace rato, es la creación de las normas, la regulación. La Asamblea Nacional puede derogar también normas, también puede revisar normas, también puede interpelar a ciertos ministros,
hasta el mismo presidente de la A República. todos los ministros. A todos los ministros y al presidente de la República también puede incluso solicitarle un referéndum hasta revocatorio, ¿no? Pero Sí, eso lo vamos a ir claro, hablando claro. paulatinamente dentro del desarrollo de este diálogo jurídico. Alexander, una pregunta que siempre me hacen, y me la acaba de hacer el compañero en el programa, en el noticiero. ¿Existe, según la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, algún ente supremo a la Asamblea Nacional? Un ente superior a la Asamblea Ajá, Nacional. en este caso, otra asamblea o algo así, Mira. paralelo o algo así. El único, digamos, el único órgano superior a la Asamblea Nacional, incluso a cualquier poder público, es la voluntad suprema del pueblo. Es el pueblo quien, mediante el voto secreto, universal y directo, es quien quita y quien pone a las personas que deben regir y deben guiar los destinos de la patria. Ese es el poder supremo. Realmente ese es el poder supremo. ¿Por qué el poder supremo reside en el pueblo? Porque él es el constituyentista, quien a través del voto decide quién va a obtener o a ocupar los cargos de elección popular. Sobre la Asamblea Nacional no hay más que el poder popular mediante el voto. A quien elegiste, esa persona será quien te va a representar. Por encima de ello, nada. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que por allí se anda discutiendo y se anda hablando de una figura llamada la Asamblea del Poder Comunal, del Poder Comunal. Por allí el diputado actual presidente de la Asamblea Nacional, no sé de dónde sacó esa figura, probablemente es algo simbólico, porque realmente el poder reside en el pueblo, pero lo debe expresar a través del voto. Una Asamblea Comunal, quizá se está haciendo referencia a esa figura de las comunas, que tampoco se encuentra en la Constitución, para de una manera u otra tratar de proyectar ciertas opiniones populares u opiniones públicas. Pero sobre la Asamblea Nacional, esa Asamblea Comunal ni siquiera existe en la Constitución. Incluso no está en el Poder Legislativo. Y aquí Es que usted no pertenece al Poder Lo puedes verificar aquí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tú vas a revisar y te indican en el capítulo 1 del Poder Legislativo Nacional y te da cada una de las secciones donde van especificando cada una de las funciones que establece Así es. esta... Eso no tiene discusión. allá, sí, con O sea, Billy. eso, lo de la Asamblea, esa Asamblea Popular Comunal no tiene discusión. Así de sencillo. Aquí en Venezuela, de acuerdo a la Constitución, por ahí el difunto presidente de la República, Hugo Chávez Frías, decía, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Aquí en Venezuela tenemos 5 poderes y los poderes están acá. Esta es, no le voy a dar la denominación que le daba el presidente Chávez, difunto presidente Chávez, cuando le daba un epíteto, pero esta es la Carta Magna, y como Carta Magna tiene 5 poderes. Poder Ejecutivo, Presidente de la República. Poder Legislativo, Asamblea Nacional. Poder Judicial, Tribunal Supremo de Justicia. Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, constituido por 5 miembros, y el último, que es el Poder Ciudadano, que está conformado por un trío: Defensor del Pueblo, Fiscal General de la República y Contralor General. Ok, doctor Alexander, por cuestiones de tiempo vamos a la primera pausa comercial. Estaremos aquí en breves momentos, señores. Recuerden, esto es Diálogo Jurídico. Vamos a conversar el tema de hoy, el impacto de la nueva Asamblea Nacional en lo que establece la normativa. Recuerden ya, tengan su Constitución a la mano y vamos a verificar eso con los artículos. Ya volvemos, esto es Diálogo Jurídico. Número de contacto 0424-644-0629 y el Twitter @DJurídicoTV. Vemos en breves minutos. Rivalidad Sport. Vive los mejores momentos deportivos apoyando a tu selección. En tu Rivalidad Sport encontrarás todo para hacer de tu afición el más agradable encuentro. Vive y juega en alma con tu equipo preferido. Además, contamos con gorras, lentes y souvenirs. Rivalidad Sport. HG Consultores Integrales. HG Consultores Integrales es una empresa encargada de consultorías personales y jurídicas. Además, brindamos asesoría en diversas materias. Ofrecemos permanente capacitación en áreas del conocimiento como aduanales, comercio internacional, entre otros.
Contamos con salón de usos múltiples a su disposición, totalmente equipados para brindarle un excelente desempeño. HG Consultores Integrales, garantía de éxito. Nuevamente acá en tu programa Diálogo Jurídico por acá por Falconía Televisión. Recuerden, el programa de hoy el título es Impacto de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea Nacional. Yo me voy a permitir leer, señores, un momentico, fracciones del artículo 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice lo siguiente: la Asamblea Nacional será integrada por diputados y diputados elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal elegirá además 3 diputados o diputadas. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán 3 diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente escogido en el mismo proceso. Nos establece básicamente cómo va, parte de cómo debe ir conformado esta Asamblea Nacional. Ok, doctor Alexander, hablando un poquito más de lo que es este tema tan interesante de la Asamblea Nacional, ¿cuáles son cuáles son las funciones? Usted nos nombraba varias de la Asamblea. ¿Cuáles son las funciones de un diputado como tal? Las funciones de un diputado. De un diputado. Las funciones del diputado, la función básica es representar al pueblo que lo eligió. Eso lo establece, si no me equivoco, el artículo 189 de la Constitución. No, uno como abogado a veces no se aprende los artículos de manera precisa, pero creo que están por allí. Que el diputado es la persona que representa al pueblo que lo elige. ¿Okay? Por eso se dice que la Asamblea Nacional es la máxima expresión de la voluntad popular. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? Y no solo el diputado, porque el diputado es una persona dentro de un cuerpo colegiado. La Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado, constituido por 167 diputados, de los cuales 112 pertenecen a una tendencia que es opositora al actual gobierno. En esencia, la Asamblea Nacional tiene función de control, función de supervisión y función para legislar. ¿Cómo se maneja eso? Para que podamos nosotros quizás dividirlo brevemente en sectores. La Asamblea Nacional respecto al control del Ejecutivo. El presidente de la República debe pedir autorización a la Asamblea Nacional para salir del país cuando su estancia fuera sea más de 5 días. El presidente de la República tiene que rendirle cuentas a la Asamblea Nacional por cada ejercicio económico referido a la plata o el dinero que le dieron en el ejercicio fiscal anterior, es decir, 2015. Nicolás Maduro le va a tener que rendir cuentas a la Asamblea Nacional en el 2016, en la presentación de su memoria y cuenta. Eso es el presidente. Pero aparte de eso, el vicepresidente y los ministros pueden ser llamados por parte de la Asamblea Nacional para que rindan cuentas dónde está el dinero que se les dio en el presupuesto anterior, dónde lo invirtieron, porque aquí no aparece el dinero, dónde está el dinero del parque eólico, dónde está el dinero del acueducto bolivariano, ¿ok? El dinero del acueducto bolivariano. Significa que la Asamblea Nacional controla al Ejecutivo. Si un ministro o el vicepresidente no están cumpliendo con sus funciones, la Asamblea Nacional puede emitir un voto de censura, es decir, la Asamblea Nacional dice no te queremos como ministro o como vicepresidente cuando la cantidad de personas, diputados, levanten la mano sea mayor a la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes que actualmente lo tiene la oposición. Es decir, va a haber un control absoluto de los recursos del Estado. Doctor, esa división era de mayoría calificada, mayoría simple. ¿Cómo era la división en ese punto? Mira, nosotros dentro de la Constitución existen 3 clases de mayoría. La mayoría simple,
o llamada mayoría absoluta, que es la mitad, más uno. La mitad más uno son 84 diputados. Hay otra clase de mayoría, que es la mayoría clasificada de las 3/5 partes. La mayoría calificada de las 3/5 partes se refiere a 101 diputados. Y por último, la mayoría calificada de las 2/3 partes, y es la de 112 diputados. Con las 3/5 partes, la Asamblea Nacional puede hacer una cosa, y con las 2/3 partes puede hacer otras cosas. Por ejemplo, con las 2/3 partes, la Asamblea Nacional puede decretar amnistía, una ley de amnistía. Bien, con las 2/3 partes, la Asamblea Nacional puede remover un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia previa opinión del Consejo Moral Republicano. Con las 2/3 partes, la Asamblea Nacional puede convocar un referéndum revocatorio o puede llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. No así con una mayoría simple de 84 diputados. Con una mayoría de las 3/5 partes puede dar un voto de censura al presidente y vicepresidente que no implica necesariamente la destitución. En cambio, con las 2/3 partes el voto de censura sí genera la destitución y el vicepresidente y los ministros no pueden volver a ser ni ministros ni vicepresidentes durante el periodo constitucional del Ejecutivo Nacional. Leí en la misma Constitución, ¿no?, de que, esa última función que usted decía, ¿no?, de lo que es el veto, en este caso el vicepresidente de la República. Hay un instrumento donde la misma Constitución te lo establece, que si en el caso de que se hicieran 3 veces un veto a un vicepresidente de la República, a distintos vicepresidentes de la República, en el caso, el presidente de la República pudiera solicitar una nueva Asamblea Nacional, una nueva elección. El artículo, sí, eso te lo establece el artículo 240 de la Constitución. Exactamente. ¿Okay? El artículo 240 de la Constitución establece un mecanismo de control político. La Asamblea Nacional controla al presidente y a su vez el presidente tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional en el único caso que es el siguiente. Cuando la Asamblea Nacional haya dado votos de censura, es decir, remoción, ordenado, digamos que la remoción del vicepresidente en 3 oportunidades durante un periodo presidencial. ¿Me explico? Un periodo presidencial, el vicepresidente no cumple sus funciones, la Asamblea Nacional le da un voto de censura, nombran un segundo vicepresidente, ¿ok? Ese segundo vicepresidente le dan otro voto de censura y nombran a un tercer vicepresidente. Si la Asamblea Nacional le da un voto de censura a ese tercer vicepresidente, pues entonces el presidente de la República puede ejercer su control y disolver la Asamblea Nacional, salvo que la Asamblea Nacional esté en el último año de su periodo constitucional, que es de 5 años. Ok. Doctor, una pregunta. Según nos han preguntado varias personas, lo que le consultaba hace rato, ¿no? Y hablamos fuera, que era lo de la parte de la nueva asamblea que instituyeron estos días. Asamblea Popular Comunal. Popular Comunal. Eso, si no me equivoco, sale en la ley de las comunas. Ciertamente, esa figura, ¿no? Como tal. Más, la ley de comunas no está por encima. La ley de las comunas es una ley inconstitucional. De paso, pues no sale nada planteado. Las comunas es una figura que se encuentra prevista se encuentra prevista como una estructura popular, pero no está regulada en la Constitución. Una comuna es un grupo, es un núcleo de ciudadanos que se reúnen para discutir y para regular para resolver ciertas figuras. De acuerdo a lo que yo manejo y lo que tengo entendido, una comuna se arma con varios consejos comunales. Un consejo comunal realmente se equipara o es igual a las llamadas asociaciones civiles de vecinos. Le cambiaron el nombre. Pero una comuna, realmente, buscándolo dentro de la Constitución, la comuna no existe. Porque la comuna, expresándola como referencia del poder popular, el poder popular radica en el voto del pueblo. El pueblo tiene el derecho de organizarse para resolver sus problemas. Pero para ello tenemos a las autoridades. Las comunas han venido quitándole fuerza a los municipios y a los alcaldes. E incluso los consejos comunales han tratado de esos voceros, de esos consejos comunales, cuando son de oposición, lamentablemente el Ministerio de las Comunas no le da recursos porque dicen que deben ser de una tendencia política en su totalidad. Eso lamentablemente echa a un lado la participación ciudadana. Doctor, vamos a una breve pausa. Recuerden que estamos en Diálogo Jurídico, estamos completamente en vivo. Ya venimos dentro de un ratico. Tengo varios mensajes de texto por acá que llegan a través del 0424-644-0629. Ya volvemos ya.
Rivalidad Sport. Vive los mejores momentos deportivos apoyando a tu selección. En tu Rivalidad Sport encontrarás todo para hacer de tu afición el más agradable encuentro. Vive y juega en alma con tu equipo preferido. Además, contamos con gorras, lentes y souvenirs. Rivalidad Sport. HG Consultores Integrales. HG Consultores Integrales es una empresa encargada de consultorías personales y jurídicas. Además, brindamos asesoría en diversas materias. Ofrecemos permanente capacitación en áreas del conocimiento como aduanales, comercio internacional, entre otros. Contamos con salón de usos múltiples a su disposición, totalmente equipados para brindarle un excelente desempeño. HG Consultores Integrales, garantía de éxito. Acá en Diálogo Jurídico nuevamente, señores, bueno, vamos a leer rapidito los mensajes de textos que nos llegan a través del 0424-644-0629. Buenísimo el programa de hoy. Tengo una duda. En la actualidad está permitido votar algún trabajador. Yo trabajo en un ente del Estado y nos mandaron a colocar a todos el cargo a la hora. Quisiera saber qué puedo hacer, porque nos llaman traidores. Bueno, mira, que sepamos todos, existe una ley, un decreto, ojo, un decreto de inamovilidad laboral. Lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. La inamovilidad laboral no solamente para los empleados, para los trabajadores del sector privado, también aplica para los funcionarios públicos. Y el primero que debería cumplir con eso es el mismo gobierno. Lamentablemente se ve que aquí hay personas que están siendo separadas de sus cargos, están quedando desempleadas por ciertas razones que lamentablemente dejan mucho que desear. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esta persona nos indica ese punto, a quién puede dirigirse, dónde puede dirigirse. Bueno, doctor. mira, personalmente, mi persona pertenece a un grupo de colegas, de abogados que con toda la mayor intención del mundo y el mejor deseo de colaborar con esos ciudadanos que lamentablemente están en ese tipo de situaciones, prestarles la mayor de las colaboraciones, para orientarlos, para asesorarlos, para tratar de decirles qué pueden hacer y de alguna manera hacerles ver que la ley está a su favor. Por eso es que la Asamblea Nacional Nueva va a generar un control. En una nueva Asamblea Nacional, y eso lo tiene que saber la comunidad en general, porque la comunidad debe saber para qué sirve la Asamblea Nacional. En una situación, la situación que se está viviendo actualmente respecto a esos trabajadores, una persona que se encuentre en ese estado puede recurrir a un diputado, plantearle su problemática y el diputado llevar ese problema o ese planteamiento a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, el grupo de diputados, los 112 diputados que pertenecen a una coalición, llamar al ministro del Trabajo y decirle: ministro del Trabajo, venga acá. De conformidad con la Constitución, yo tengo la facultad de interpelarlo. Dígame usted, tengo 400 denuncias de personas que han sido destituidas
de sus cargos o de su trabajo, vulnerando en la inamovilidad laboral que ustedes mismos han decretado. Explique, ¿dónde está el respeto a la ley? Lo interpelamos. Y si usted no reengancha de manera inmediata a esos trabajadores, pues nosotros vamos a levantar la mano y le vamos a dar un voto de censura y usted tiene que ser destituido de su cargo. Es la responsabilidad política y es el control que el Venezuela necesita, porque aquí nadie se puede cobrar y dar el vuelto. Eso es como, estuve estos días hablando con unas personas, eso es como el niño, el muchacho de 14 años que todos los días llegaba a las 7 de la mañana con el carro chocado, oloroso a licor, fumaba cigarrillo en el cuarto, hacía sancocho con leña de cují en la habitación, con las ventanas cerradas, la mamá salía con las greñas paradas porque no sabía qué hacer con el muchacho, y resulta que el 6 de diciembre la mamá se acostó a dormir y el 7 amaneció y dijo, hijo, a partir del 5 de enero ya se acabó la guachafita, usted se va a someter a las reglas. Me llega a las 7 de la noche, no fuma, no bebe, y si no le gusta, ¿usted ve qué hace? ¿Qué va a hacer el muchachito de 14 años? Se va a poner bravo y va a empezar a patalear. Mamá, usted sí es mala, usted sí es así. Hijo, para que este hogar funcione, usted tiene que someterse a la Ok, doctor, una pregunta, un comentario que dice el señor Jesús Zárraga. Yo creo que el señor Jesús no oyó la explicación que incluso yo mismo se la di. Dígale, dice Jesús Zárraga, dígale al señor que se lea las leyes orgánicas del Poder Popular, consejos comunales y de las comunas, a ver quién tiene la razón. Bueno, exactamente. Esa es la misión de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional actual creó esa ley, es una ley orgánica. Así como esta Asamblea Nacional creó esa ley orgánica, la otra Asamblea Nacional también puede crear otras leyes orgánicas. El Poder Popular puede crearse una ley del Poder Popular, pero es que el Poder Popular existe. No hay necesidad de crear una ley del Poder Popular. El Poder Popular existe sencillamente cuando usted se organiza y le exige a sus diputados que le den respuesta. ¿Por qué esa ley del Poder Popular, esa que hace alusión el compañero, y gracias por estar pendiente del programa, ¿por qué expresa de las comunas, de esa figura de los consejos comunales? Porque fue algo creado por el legislador que obviamente apoya una tendencia y una estructura una estructura social que no se discute, pero que lamentablemente para esa ley en la Constitución no se encuentra previsto. Ok, yo le voy a hacer una aclaratoria un momentico acá al ciudadano Jesús Zárraga, ¿no? Al amigo Jesús Zárraga. Con todo el respeto al mundo, Jesús, obviamente yo no me estoy identificado plenamente con nadie, obviamente es un programa que es más de lo político, vamos a lo que es la parte legal. Jesús, si tú bien indicas, ¿verdad?, de que están las leyes, las diversas leyes de la comuna, leyes de lo que tú comentaste hace rato, te recuerdo que existe en la parte legal, en la parte jurídica, existe algo que se llama la pirámide de Kelsen, que nos indica cuál es el ordenamiento jurídico de la nación, que es la norma suprema es esto, se llama acá, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Está la Constitución, debajo de ella están las leyes orgánicas, los reglamentos, leyes generales, tratados, y etcétera, 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 hasta abajo, decretos leyes. Pero Jesús, ninguna ley orgánica, ninguna ley especial puede ir sobre la Constitución, hermano. Te lo estoy enseñando y te lo estoy diciendo como abogado y como profesor universitario, no como partidista de alguna entidad, de algún partido político, sino que te estoy culturizando, porque parte de este programa, señores, es para aprender, es para que la gente entienda de una forma sencilla cómo son las normas, los deberes y los derechos que deben existir. Ojo, Jesús, no es de verdad algo en mal que lo estoy haciendo para dejar en pena, no, te estoy diciendo, vamos a leer la Constitución, porque esta es la que plasma todo lo que vamos a hablar. Doctor Alexander, aquí tengo otra pregunta, ya casi se nos está terminando el tiempo, lamentando mucho corto. Buenas noches, quería saber si el socialismo está en la Carta Magna. El socialismo está dentro de los títulos, en el título preliminar de la Constitución. Te dice, la Carta Magna dice que Venezuela es un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Un Estado social se refiere a la igualdad de los ciudadanos, pero decir que el Estado es socialista fue, digamos que una connotación o una figura, por supuesto que es una pregunta netamente que nos puede llevar a un campo ideológico, político, claro, porque el socialismo es una figura ideológica. En la Constitución no aparece el socialismo como ni la derecha, ni el centrismo, ni la izquierda radical, sino sencillamente en la Constitución te aparece que Venezuela es un Estado, su sociedad, su población,
es eminentemente de carácter social, igualdad para todos, oportunidades para todos. Ok, doctor Alexander, la última, antes de terminar, ya nos están cortando aquí los muchachos. ¿Qué otra cosa puede, la Asamblea Nacional puede, en este caso, rapidito? ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional puede destituir magistrados con la autorización del Tribunal Supremo, del Poder Ciudadano. La Asamblea Nacional puede destituir al Defensor del Pueblo, al Contralor, a la Fiscal General de la República. La Asamblea Nacional puede allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado. Para un diputado retirarse del cargo para ser ministro, que es lo que comúnmente se estilaba, ahora tiene que pedirle permiso a la Asamblea Nacional, y si la Asamblea Nacional no le da permiso, no sale del cargo. Ok, doctor Alexander, lamentándolo mucho, el tiempo es cortico, ya me están haciendo más señas, ya como al pobre Jesús, el camarógrafo se le está, el brazo se le está durmiendo ya. Bueno, señores, esto fue Diálogo Jurídico. Alexander, tu número de teléfono rápido antes que se muera aquel señor allá. El contacto que nosotros manejamos es por Twitter, Ajá. es Ale José Montilla, Ale José Montilla. Por Twitter, cualquier persona que tenga el interés de buscar apoyo jurídico, nosotros estamos completamente a la orden, somos un equipo de abogados que está atento a prestarle la colaboración a todas esas personas que se encuentran desasistidas y que necesitan alguna ayuda para enfrentar todas las situaciones que actualmente se están pasando. Y cualquier cosa también, puede comunicarse conmigo a través del 0424-644-0629. Yo le daré la información al doctor Montilla de todas estas irregularidades y al equipo que está, el cual él forma parte de ese equipo. Y bueno, un saludo de verdad, quiero dar un saludo a la gente de la Universidad de Falcón, a los estudiantes de la UEB también que nos están viendo, nos han visto en la calle, nos han saludado bastante, Alexander. Un saludo también a la gente, a los alumnos del Instituto José Eduardo Chirino, siempre están ahí pendientes, señores. Esto fue Diálogo Jurídico, se nos cuidan la próxima semana, estamos aquí con otro invitado y otro tema polémico, pero eso sí, todo dentro del derecho, fuera del nada, ¿ok? Nos vemos la próxima semana, se me cuidan, por favor.